con Inglaterra, que permite a Alemania construir el 35% de todas las clases de barcos que tenga Inglaterra, incluidos los que tenía prohibidos Alemania por el Tratado de Versalles, submarinos, portaaviones, etc., ¿no? Y ahí es donde Hitler se lanza a esta construcción masiva de grandes buques. ¿Qué papel tienen los submarinos hasta ese momento? Ninguno. Los submarinos siguen apareciendo para el Estado Mayor y también para Hitler como un arma auxiliar insignificante prácticamente, necesaria pero muy secundaria. ¿Cuándo se produce el cambio? Pues se produce el cambio lógicamente al estallar la guerra. Los ingleses enseguida se dan cuenta de que Hitler les está engañando, porque Hitler nada más firmar el acuerdo con Inglaterra lo empieza a transgredir, empieza a ordenar construcciones que superan con mucho lo previsto en el tratado, y los ingleses se dan cuenta enseguida, pero bueno, esperan a que sea el propio Hitler el que en el año 38 denuncie el tratado y ya se enfrente a los ingleses después de Múnich. Digamos que Múnich ya es la ruptura. Esto fue la gran hipocresía, porque así como Chamberlain presentó al público el papelito que habían firmado en Múnich como hemos logrado la paz, en realidad eso es lo que presentó, pero luego dijo por lo bajín y dijo, señores, esto es la guerra, ¿no? Aquí va a haber guerra, hay que ponerse a construir a tope todo tipo de armas y tal. O sea que durante ese medio año o casi un año prácticamente, entre Múnich y el estallido de la guerra, jugaron a que habían logrado la paz con Múnich, en realidad por debajo estaban ya lanzados a la guerra. Bien, entonces, todo esto lo digo porque es conocido que al estallar la guerra, Raeder comenta entre su Estado Mayor, comenta como que él no había querido esto, que esto es un desastre y que lo único que le queda a la Armada Alemana es mostrar al mundo cómo un marino sabe morir honradamente. Pero eso lo dice para guardarse la ropa, porque él ha sido el que incitó esta carrera que a la postre lleva al enfrentamiento con él. Por eso digo que está este tema de los sentimientos y que la Armada Alemana era profundamente anglófoba, ¿no? Y las canciones de los submarinistas están continuamente mencionando Inglaterra. O sea, para ellos es el enemigo tradicional, bueno, desde el último siglo, ¿no? Bien, pero digamos, los militares profesionales siempre tratarán de echar la culpa a Hitler de todo por su inmiscusión, porque se inmiscuyen todas las... Y eso es cierto, que se inmiscuyen todo y en cierto sentido... Pero en este punto de competir con Inglaterra no es el principal responsable. Y entonces ya entramos en la guerra submarina, propiamente dicho. Entonces, por así decirlo, aunque lógicamente no se puede decir así porque es ofensivo, pero el papel que le queda a una submarina es ser el taparrabos de la Kriegsmarine. Es decir, es lo único que queda, o lo único que hay, lo poco que hay, aunque hay más cosas, ¿no? Hay, evidentemente, todos conocemos los acorazados de bolsillo, los acorazados auténticos, Scharnhorst, Gneisenau y el Wismar, ¿no? Y el Tirpitz, claro, que hicieron un papel que no es despreciable. Yo aquí distinguiría dos cosas, ¿no? Una cosa es cómo veían el arma submarina los políticos ingleses y cómo lo veían los marinos ingleses. Los políticos ingleses, sobre todo Churchill, seguirán... Bueno, Churchill ya en el año 35, esta mañana estuve leyendo un artículo que publicó en una revista, en el año 35, Churchill, fíjate, en el mismo año que Gran Bretaña firma el acuerdo con Alemania para permitirle desarrollar fuerzas navales. Pues en el año 35, Churchill, en este artículo, en el cual gira en torno a si Hitler puede ser una especie de Attila o si será que está todavía en ese momento que no sabemos qué va a pasar. No sabemos si Hitler será un gran hombre de la historia o será un Attila, un Genghis Khan, o bueno, un Tamerlán, dice, Tamerlán, o lo pone a la altura de, o puede que sea, él entonces no se pronuncia, Churchill que será el enemigo de Hitler o será, en ese momento dice, Churchill no es buena persona, Hitler no es buena persona, es un hombre tal, pero estamos a tiempo de, no sabemos lo que puede pasar. Y dice, puede que acabemos como con Attila y con Tamerlán, o puede que sea un gran hombre en la historia, no sabemos. Pero entonces él denuncia eso, dice, en los últimos 3 años, desde el 32, dice él, están los gobiernos franceses e ingleses mirando para otro lado mientras Hitler se está rearmando. Entonces dice, se está rearmando en todos los campos. Entonces dice, la aviación, el ejército de tierra y están entrenándose tripulaciones de submarinos en el Báltico. No menciona para nada la flota de superficie. O sea, es decir, en el año 35 los submarinos eran insignificantes. No había prácticamente, no estarían alistados ni 5. Quizás estuvieran alistados 10, no lo sé. Pero del tipo 2. O sea,
precisamente el año 35 es el año que se diseñan los dos del tipo 1 y empieza a diseñarse el tipo 7. O sea, es que todavía los submarinos que hay son una cosa pequeñísima, una cosa enana y insignificante. Sin embargo, en el año 35 ya están los acorazados de bolsillo, están en plena producción, el Deutschland ya ha sido votado, o sea que, y es mundialmente famoso. El Deutschland, pues, el primer buque de superficie con motores diésel, es decir, es conocidísimo. Los franceses, como respuesta a los acorazados de bolsillo, han sacado unos nuevos acorazados, la clase Dunkerque. Es decir, que hay un auténtico miedo entre los estados mayores navales a los nuevos barcos alemanes. Bueno, pues Churchill, en este artículo que digo, es un artículo de divulgación, pero está mencionando la Fuerza Aérea, está mencionando el Ejército de Tierra, y en el aspecto naval solo menciona que están entrenándose tripulaciones de submarinos en el Báltico. No menciona para nada la Flota Suecia. Es decir, que hay una disociación entre los políticos, y en particular Churchill, y el Estado Mayor Naval inglés. Porque al Estado Mayor Naval inglés los submarinos le traían indiferente, prácticamente, podríamos decir, con matices, pero hay esa gran diferencia entre la opinión pública y los políticos, y en particular Churchill, que, como sabemos, en sus memorias, en el capítulo dedicado a la batalla del Atlántico, dice mucho más que la amenaza de la invasión alemana en el año 40, la batalla de Inglaterra, lo que supuso aquello, el Defiance Hall y todo eso, mucho más que de lo que aquello me hizo temer, por encima de eso, lo que más temía a lo largo de la Segunda Guerra Mundial fueron los submarinos alemanes. Esto es lo que dice Churchill. Entonces, claro, este contribuye, echa leña a ese fuego, al fuego de esa mitología, en la cual el submarino, en vez de ser lo único que les queda a los alemanes a mano, en realidad es lo más temible y poderoso. Le da ese aura de la que no se ha podido despojar el arma submarina, que la arrastraba, como digo, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, yo en este libro, sobre todo, precisamente digo en este, porque el anterior, digamos, era una cosa más descriptiva, en este libro trataba un poco de indagar, aparte de hablar de todas las peripecias de la guerra, del el porqué de este temor de Churchill, en qué se fundaba, si estaba mintiendo o realmente temió a los submarinos, como dice. Que parece que sí, porque ya hemos visto que en el año 35 ya está hablando de submarinos. Ojo, que estos están haciendo submarinos. Es decir, ¿qué fundamento tiene este? Al margen de lo que luego conseguirían, claro, que eso también, pues, aquí hacemos todo tipo de gráficos sobre los éxitos de los submarinos, etc. Existe este problema de que los submarinos son una especie de referencia. Todo lo que pasa en la guerra se le echa la culpa a los submarinos. Todas las desgracias, por así decirlo, todo lo que sale mal es culpa del submarino. Para Churchill, ¿no? Es como si dijéramos, es el demonio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fundamento tiene? Bueno, pues tiene un fundamento. Yo creo que Churchill realmente creía eso que decía, y lo creía hasta tal punto que eso que se produce, volviendo al principio, esa especie de, por miedo a Alemania, esa fusión, esa alianza anglo-norteamericana que se produce en la Primera Guerra Mundial, claro, pero que ya viene un poquito antes, por miedo a Alemania, es lo que él va a consagrar a expensas del Imperio Británico. Digamos, esto es lo más. ¿Por qué no se revela, por así decirlo, que Churchill no tenía razón, ni tenía fundamento para temer a los submarinos, como dijo, como si fueran tan temibles? Porque, por así decirlo, si se descubre que no valía la pena pagar el precio que pagó, porque se descubría que no valía la pena pagar el precio que pagó, el precio que pagó fue el Imperio Británico. Entonces, en el año 40, Churchill llega con un discurso de enfrentamiento total a Alemania, de no negociar, etcétera, etcétera, y lo lleva al extremo de que, como se queda sin dinero, porque las arcas británicas en el año 40 en Gran Bretaña pues entra en quiebra, ¿no? se queda sin divisas, y así como los otros, digamos, Chamberlain y los anteriores gobernantes habían estado mirando la peseta, la libra, porque claro, para ellos era fundamental, ellos tenían un sistema económico basado en la libra, en un sistema de comercio, tenían un imperio que mantener, etc. Pues Churchill renuncia a todo eso y se echa en brazos de Roosevelt en el año 40. Entonces, lo que se descubre al estudiar la guerra submarina es que los Estados Unidos intervienen en la guerra mucho antes de que Japón les fuerce a entrar oficialmente en ella. Bueno, no les fuerza porque Japón les declara la guerra, y Alemania
también de cara a la guerra de Estados Unidos, paradójicamente, cuando no tenía por qué hacerlo, ¿no? Sobre todo porque Japón luego no hizo la contrapartida, Japón nunca declaró la guerra a la Unión Soviética, ¿no? Bien, entonces, a lo que voy es a eso, que uno se da cuenta que dejar a los submarinos en el ámbito del mito, como dijéramos, es que era algo tan terrible que no hubo más remedio que renunciar, nada menos que aquello que Hitler no nos exigía, porque como he dicho, Hitler solo exigía que le dejaran en paz en Europa, pero no exigía que Gran Bretaña renunciara a su imperio. Pero la realidad es que Churchill destruyó el imperio británico al echarse en brazos de Estados Unidos, y no porque odiara el imperio, ¿no? Era un hombre imperialista, sino porque quien odiaba al imperio británico era Roosevelt. Entonces, digamos, lo que aparece en esta historia, digamos, que permanece bajo el agua, ¿no? Que permanece oculta, es que Roosevelt no es el pacifista que vendía, o que decía ser. Roosevelt no solamente a partir del año 37 declaró una cuarentena hacia las dictaduras, y entendiendo por tales Japón, Italia y Alemania, sino que él, en su fuero interno como demócrata que era, pero demócrata entendido como lo entendía, él era un profundo enemigo de todos los imperios, y también del británico. O sea que Roosevelt era un hombre que pretendía destruir el imperio británico, y además, paradójicamente, en cambio, era un gran amigo de la Unión Soviética. Lo saben, Roosevelt, nada más llegar al poder en el año 33, restablece, no restablece porque no existían, establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en el año 34, en el mismo momento en que están muriendo millones de personas en Ucrania de hambre, porque Stalin prefiere quitarles el trigo para venderlo a los estados poderosos y comprar acero con el que construir armamento. ¿Sí? Y el supuestamente pacifista Roosevelt, que no puede ignorar esto, pero, bueno, sí lo ha ignorado porque quería ignorarlo, ¿no? Pues este hombre se acerca al que llamaba tío Pepe, ¿no? A Stalin, y en cambio tiene un odio profundo al imperio británico, ¿no? Entonces, la paradoja es esta, que en nombre de por supuesto, de la lucha contra el nazismo, que es una cosa muy loable, pero digamos, de puertas para adentro, Churchill sabía que Hitler no amenazaba al imperio británico, aunque, como digo, la Armada alemana tenía sus ideas, pero Hitler personalmente no era partidario de debilitar a Inglaterra. Y la paradoja es que en el año 40 Churchill, a cambio de 50 destructores viejos, anticuados, firma un acuerdo de bases por destructores, que es, digamos, una de las cosas que también en este libro pues, se ha estudiado más a fondo, el tema de este tratado, que se firma en agosto del 40, septiembre, o los primeros días de septiembre, en el cual Churchill, digamos, se compromete a someterse al sistema económico norteamericano, basado en el dólar y no basado en el oro ni en la libra, ¿no? Y se compromete a ceder 9 bases a los americanos en distintos puntos del imperio, por lo cual se convierte ellos en un vasallo de Estados Unidos, ¿no? A cambio de 50 destructores anticuados, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, destructores cuyo uso teórico, que él lo compra, lo vende a la opinión pública como el recurso contra la guerra contra los submarinos. Por eso digo que los submarinos son una especie del punching bag, ¿no? Del punching bag, todos los puñetazos contra los submarinos, como si fueran la causa y al revés, luchar contra los submarinos es como la panacea. Entonces vende a los ingleses, por supuesto no les dice que les ha dado las bases a fondo perdido y sin contraprestación económica, bueno, sin más contraprestación, que a cambio de los destructores. Destructores que no llegan a tiempo, eso es otra de las cosas curiosas, porque en la lucha submarina hay una época que se llama los buenos tiempos, ¿no? O la Edad de Oro. La Edad de Oro que va desde mayo, junio del 40, cuando se rinde Francia, el armisticio francés, hasta noviembre del 40. Esos meses son los meses más fructíferos de la guerra submarina. En esos meses estos destructores no participan en la guerra submarina ni en la protección de los convoyes, porque se quedan en Inglaterra a la espera de una invasión que nunca tendrá lugar. Que esa es otra ese es otro de los engaños tremendos de Churchill, ¿no? Claro, pues yo digo que, hombre, yo estoy como metiendo con Churchill, pero es la verdad. Si Churchill temía realmente una invasión alemana, pues yo no lo sé, pero parece que sí. Pero ¿con qué fundamento? Con ningún fundamento. Lo que yo no me explico es cómo el primer ministro británico no tiene
elementos suficientes para darse cuenta que los alemanes no amenazan con invadir Inglaterra. No tenía una evidencia, tenía que tener, por muy mal informado que estuviera, evidencia absoluta de que ni Hitler planeó nunca invadir Inglaterra. Vamos, para ponerles un ejemplo, y no sé si me estoy adelantando mucho, pero por poner un ejemplo, Hitler planeó invadir Gibraltar, conquistar Gibraltar. No lo hizo. Eso no quiere decir que no existiera el peligro, o la amenaza. Bueno, para nosotros no era un peligro, pero bueno. Eso no existía la voluntad de conquistar Gibraltar. Bueno, ¿Hitler llegó a tener voluntad realmente de conquistar Gibraltar? Pues no mucho. Nunca dio una orden, pero sí por lo menos dio orden de planearlo, porque los alemanes son gente ordenada y cuando tú dices que vamos a conquistar Gibraltar, pues primero te dice, pues a ver con qué medios, ¿no? Entonces, claro, la operación Félix estuvo programada hasta el mínimo detalle. Pero vamos, a qué hora, desde dónde iban a disparar, cuántas unidades iban a intervenir, toda la logística de la operación estaba escrita y quedó plasmada en un plan que no se llevó a cabo. Bueno, si Hitler hubiera tenido la más mínima voluntad de invadir Inglaterra, por lo menos habría hecho un plan y no existió un plan de invasión de Inglaterra. ¿Vale? O sea que eso es una cuestión bastante interesante. Es decir, que la Armada alemana, por supuesto, no era partidaria porque no tenía medios y quería dar largas, pero es que el propio Hitler tampoco ordenó nunca hacer un plan sesudo y a fondo. Bien, a lo que voy es con esto, es decir, este problema de que Churchill, ¿en qué se basaba Churchill? Bueno, si Churchill dice la hora más decisiva de la historia de Gran Bretaña fue la hora en la que luchamos por la supremacía aérea, porque la supremacía aérea supuestamente era el paso previo para poder invadir Inglaterra. Como no se produjo eso, nos salvamos. Y bueno, o no. A lo mejor la supremacía aérea solamente era una forma de humillarte y de intentarte someter a las condiciones que te quería imponer Hitler. Pero a lo mejor Hitler no tenía... Pues, a mí me llama la atención esta falta de reflexión. Es decir, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, es que el mérito de los aviadores es menor, ¿no? Los aviadores hicieron lo que hicieron, independientemente de lo que hubiera pasado si hubieran perdido. Si hubieran perdido, bueno, pues habrían perdido, la RAF habría sido derrotada, ¿y qué? Y no pasa nada, porque los alemanes no podían invadir. Entonces, digo que esto es importante también para aplicarlo al tema de los submarinos. Es que si no hubiera submarinos, no tengo excusa para someterme a Roosevelt, ¿no? No sé si se entiende un poco la idea. Pero eso es un poco el trasfondo estratégico que hay en el tema de las guerras submarinas, que sirve de pantalla que oculta esa realidad de que la Segunda Guerra Mundial no era simplemente, vamos, por supuesto era una lucha europea, pero sobre todo había un problema del papel de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿se puede vencer a Hitler sin someterse a Estados Unidos? Es un poco lo que decíamos en la Primera Guerra Mundial. Tirpitz confiaba en que los ingleses, por miedo a dejar de ser la primera potencia, no se enfrentarían a la flota alemana. En la Segunda Guerra Mundial le pasa un poco lo mismo, que los ingleses también están retraídos y no intervienen. Entonces, otro de los aspectos interesantes es decir, ¿por qué esa edad de oro? ¿Por qué esos éxitos de los submarinos del año 40? Porque los ingleses no hacen nada contra los submarinos, se limitan... otra cosa que hemos conocido mucho después es el tema del Enigma. Resulta que los ingleses disponían de todas las comunicaciones de los alemanes. Y claro, no necesitaban combatir o atacar a los submarinos, bastaba con desviar los convoyes para que no fueran localizados. Bueno, más o menos. Tiene muchos matices, etc. Pero a lo que vamos es eso, que la guerra antisubmarina se limita a esquivar los submarinos. Y realmente los primeros grupos antisubmarinos, las primeras tácticas de Killer Hunter, se llama Hunter Killer, ¿no? De cazar y matar a los submarinos, surgen a partir de mayo del 41. O sea que hasta mayo del 41 los ingleses están mirando pasar los submarinos. Entonces todas esas historias de que necesitamos... O sea, no existen, no se lo toman en serio. Para ellos, ¿es por miedo o es porque están pensando en otras cosas? Pues en buena medida es porque están pensando en otras cosas, porque, por ejemplo, hay un señor que será Blanquet, que será premio Nobel, que forma parte de un grupo que monta Hitler, digo que Churchill. Bueno, Churchill hizo muchas cosas buenas, ¿eh? Entonces una de las cosas buenas que hizo fue reunir a muchos científicos para que le asesoraran. Y hay una serie de científicos que estudian cálculos de probabilidades y estadísticas y tal, y llegan a la conclusión, por ejemplo, de que hay que pintar los aviones de blanco, porque los aviones de negro, pintados de negro, se ven mejor. Bueno, eso es la conclusión que sacan ellos. El hecho es que estadísticamente los aviones pintados de blanco hunden el doble de submarinos que los pintados de negro. Ese tipo de cosas. Bueno. Y entonces le aconsejan,
le aconsejan utilizar aviones en la guerra submarina. Bueno, pues los aviones, Churchill no es que no los tenga, es que Churchill prefiere bombardear las ciudades en vez de atacar a los submarinos. O sea, hay una cuestión de prioridades. Entonces la guerra antisubmarina, o la guerra submarina, es una especie de cenicienta en el lado aliado, para la que no se emplean medios, no porque no se dispone de ellos, sino porque no hay voluntad realmente, no hay. Entonces un poco es esto, ¿no? Que quizá otro dato que quiero dar, y quizá pues pasamos al debate o a las preguntas, porque no quiero tampoco. Otra de las cuestiones interesantes es que en la guerra submarina también se ve la derrota de Alemania mucho antes que en tierra. Todo el mundo sabe que, bueno, Alemania está vencida ya de Stalingrado. No sé qué, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, Stalingrado estamos hablando de febrero del 43. Sin embargo, como he dicho, cuando se empiezan a aplicar estas tácticas antisubmarinas, bueno, ya saben que la flota de superficie ya con el hundimiento del Bismarck en mayo del 41 ya está no sentenciada, pero ya no va a volver a salir al Atlántico, por lo menos a grandes aventuras, ¿no? Bien, pero los submarinos, ¿cuándo se da cuenta el Estado Mayor alemán de que no son útiles o de que están siendo vencidos? Pues precisamente cuando empiezan los ingleses a aplicar estas tácticas antisubmarinas a partir de mayo-junio del 41, y ya definitivamente a finales del 41 el Estado Mayor da la orden de restringir la guerra submarina al estrecho de Gibraltar, o sea, retirarse del Atlántico porque es un desastre, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto nuevamente pasa desapercibido porque en enero del 42, bueno, diciembre del 41, se declara la guerra a Estados Unidos y Dönitz manda todos los submarinos disponibles a la costa este de Estados Unidos. Y entonces tenemos la edad de plata, es decir, tenemos un nuevo subidón de adrenalina porque empezamos a hundir pues 2.000 barcos, ¿no? en un año, medio año, hasta que los estadounidenses establecen el sistema de convoyes en la costa este. Entonces, esos grandes éxitos del año 42 ocultan es un árbol que oculta el bosque, es decir, el Estado Mayor estaba a punto de suprimir el arma submarina a final del 41. O sea, te ha salvado la campana. Los Estados Unidos, en la guerra de Estados Unidos, es la campana que ha salvado a los submarinos de ser reducidos a un papel el estrecho de Gibraltar, porque si no nos están cazando como. Bueno, y sin embargo, claro, la operación Paukenschlag, el ataque a los norteamericanos es un gran éxito, es la mayor derrota de Estados Unidos en su historia naval, 2.000 barcos hundidos, o sea, es un fracaso estrepitoso estratégico de Estados Unidos que no toma ningún, pero es porque no toma ningún, otra vez repite el error de los británicos, no toma ninguna medida contra los submarinos. Durante medio año es una especie de tío vivo, ¿no? Llegan los alemanes a la costa americana y están viendo que ni siquiera han apagado las luces de la costa, en fin, que están las balizas encendidas las balizas que señalan las vías marítimas de transporte o sea, no existe un oleoducto, por lo tanto los petroleros van por la costa. Aquello es un pim pam pum, ¿no? Para los alemanes están sorprendidos. Bueno, y hasta junio, o sea, los americanos dejarán pasar 6 meses sabiendo, porque los ingleses les anunciaron a principios de enero van hacia nuestra costa 11 submarinos de este tipo y de este otro tipo. O sea, les dieron todos los datos que ellos conocían por enigma, ¿no? por ultra, por el descifrado de las órdenes alemanas, sabían exactamente cuántos submarinos. Y los americanos no hicieron nada. Por eso digo también que la guerra submarina tiene también ese aspecto de que es un secreto, o es un tema del que no le gustaría hablar a nadie, porque los americanos tendrían que reconocer que su mayor fracaso no es Pearl Harbor. En Pearl Harbor perdieron un par de barcos. En la operación Paukenschlag perdieron, bueno, ahora mismo no sé si son 900 o 1000, lo que sea. Vamos, cientos de barcos hundidos por pura negligencia. Hasta que ya se deciden a imponer un sistema de convoyes, a apagar las luces de la costa, etc. Bueno, a lo que vamos es que los americanos cometen el mismo error de los ingleses, que es no tomarse en serio a los submarinos. Por eso digo esta diferencia